Hola, bienvenidos a Reporteros el Documental, soy Santiago López González. Una joven pareja migrante, el sueño por un futuro prometedor juntos y un amor inquebrantable. Estas parecen las líneas generales de una típica historia de amor, pero a esto sumémosle el imponente desierto del Sahara como telón de fondo, el hambre, la sed, traficantes de personas, maltratos, corrupción e inestabilidad política. Ingredientes perfectos para crear un escenario infernal para un migrante. Pero ¿cómo contar esta historia de una manera diferente, sin revictimizar, sin dejar en evidencia a sus protagonistas, pero también poniendo sobre la mesa esa problemática de la migración irregular, el tráfico de personas y los profundos problemas sociales que tienen algunas naciones africanas? Es por eso que este documental que van a ver en unos minutos y cuyo tema central vamos a analizar y a debatir un poco más adelante, no tiene imágenes de video. En este caso fue utilizada una técnica de animación llamada News Sketching que nos permitió llevarles a ustedes con todo el lujo de detalles esta historia de esperanza, denuncia y lucha. Hoy en Reporteros el Documental y Debate, una historia de amor en el infierno. Bienvenidos. Tengo 25 años y desde que nací solo he conocido la guerra en Somalia. Los islamistas matan a todo el que no piense como ellos. Vengo del pueblo de Galgala. A los 4 años mi padre me llevó a casa de mi tío en Hargeisa. Lo hizo por mi seguridad y mi educación. Mi madre se quedó con mis hermanos y hermanas en el pueblo. Después fui a Addis Abeba, en Etiopía, para continuar mis estudios superiores. En ese momento empezaron a llegar las malas noticias. Mataron a mi padre y a 2 de mis hermanos. El tercero desapareció. Decidí volver a Hargeisa. Quería vender nuestras tierras y salvar a los otros miembros de mi familia. Mi tío me hizo una advertencia. Te van a matar, así como mataron a tus familiares. ¿Quiénes son ellos? El movimiento de los Mujahideen Shebabs. Sabemos que quieres volver al pueblo. Vas a morir. Apóstata, prepara tu mortaja. Te encontraremos donde sea que estés. Vete, hijo. Ve lo más lejos que puedas. Aún así, volví a Hargeisa. Mi madre estaba al tanto de las amenazas. Me convenció, me disfracé de mendigo para huir y volví a Addis Abeba. Así fue como tuve la idea de irme para Europa. InfoMigrants es un portal mediante el cual ustedes reciben historias sobrecogedoras. InfoMigrants es un portal sobre los migrantes y para ellos. Muchos nos cuentan sus historias para arrojar luz sobre las migraciones. Eso fue lo que llevó a Muhammad a compartir su historia con nosotros. Nos dijo que miles de migrantes están sometidos a la tortura y al abuso en Libia y que hay que ayudarlos. Pero esta historia no tiene imágenes ni videos. ¿Cómo va a contarla? Dibujo la información usando una técnica de animación llamada News Sketching. Algunas historias son imposibles de contar por razones de seguridad, porque la vida de las personas o la de sus familias está en juego. La difusión de esas historias con sonido e imagen pueden tener consecuencias. Por otra parte, las personas que ven estas historias dibujadas no sufren porque están protegidas por el dibujo, que funciona como un filtro que preserva a los usuarios del dolor que puede provocar las historias así. Todo esto obedece a un rigor periodístico.
En julio de 2017 salí a Etiopía con un grupo de hombres jóvenes y de traficantes. El 16 de julio entramos a Sudán por Galabat. En Omdurman tomamos nuestra última comida en territorio sudanés. A partir de ahí los traficantes quisieron debilitarnos para podernos controlar en el camino que llevaba hacia Libia. El hambre y la tortura empezaron en Sudán y llegamos hasta el desierto. Nos quedamos ahí 6 días. En Sudán nos encontramos con un puesto de control militar. Los traficantes pagaron. Entramos a Libia el 28 de julio de 2017. Nos metieron en un camión, cubrían el techo cuando estábamos en las ciudades y lo destapaban en el desierto. Es difícil llegar hasta Europa. Tenía que cruzar Somalia, Etiopía, Sudán y llegar hasta Libia. Allí la inestabilidad política y la inseguridad han favorecido el surgimiento de grupos criminales que explotan a los migrantes. Estábamos en la región de Al-Kufraj, cerca del pueblo de Tasirbú. Llegamos a un lugar que parecía un almacén. Había una casa rodeada de un patio donde estaban estacionados unos vehículos y guardias armados. Había un portón con un candado grande y también varios locales que ellos utilizaban para el contrabando de cigarrillos, drogas y alcohol. Nos dejaron en un sótano. Al cabo de 7 meses ya éramos 79 migrantes. Nos trataban con mucha brutalidad, acoso, insultos, tortura, violación, asesinato. Nunca me olvidaré de los que estaban ahí conmigo. Algunos de ellos me ayudaron. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedarnos en ese lugar. No teníamos ningún contacto con el mundo exterior. Los traficantes tenían los teléfonos móviles la mayor parte del tiempo. Solo nos permitían hacer llamadas limitadas para conseguirles dinero. ¿Cómo hacen esos contrabandistas para sacarle dinero a los migrantes? Lo hacen de distintas maneras. Graban a los migrantes mientras los torturan o a veces cuando los violan. Después envían las imágenes a las familias y exigen dinero por la liberación de sus hijos. Solo recibíamos una comida al día, pasta y agua. 25 personas murieron de tuberculosis y por la violencia de los traficantes. Entraban para darnos de comer y nos golpeaban. Pedían a las mujeres que subieran y les ordenaban desnudarse. Una vez traté de impedirles que golpearan a una mujer embarazada. De todas maneras la golpearon. Perdió a su bebé. Nuestra humanidad se desmoronaba. Nadie sabía lo que estaba pasando en nuestro mundo tan extraño. Cada uno de nosotros tenía su historia y sus motivaciones en la vida. Amina era más fuerte que todo eso. Emanaba una energía maravillosa en ese lugar miserable. Portaba esperanza y todo el mundo trataba de descubrir cuál era su secreto. Rezaba y ayunaba. Tenía compasión por los demás. Por su devoción, los traficantes no se atrevían a acercarse a ella. Es somalí como yo. Viene de Mogadiscio. En la vida solo le queda su madre. La vi el primer mes cuando llegué al almacén. Poco a poco aprendimos a conocernos y a hablarnos. Tiene 4 años menos que yo. Ella era diferente. Su presencia me tranquilizaba. Me habló de sus sueños y de lo que quería hacer después de esa pesadilla. Estaba segura de que saldría de ahí.
Me atrajo a su mundo y yo creía en todo lo que me decía. Y después, un día, le dije lo que yo quería. Quiero estar contigo por el resto de mi vida. En medio del desierto libio, dentro de un almacén subterráneo, entre más de 80 esclavizados que parecían muertos vivientes, torturados, le pedí que se casara conmigo. Ella aceptó. Nuestro sueño se convirtió en asunto de todos. Nos rodeaban como si representáramos su propia esperanza. Teníamos que legitimar nuestra unión. Yo quería hablar con su madre en Somalia. Unos amigos nos ayudaron y conseguimos un teléfono. Después de varios intentos, logramos contactar a su madre, que inmediatamente bendijo nuestra relación. Pero faltaba dar otro paso importante. Necesitábamos un aval religioso. En nuestro mundo subterráneo había un hombre devoto que conocía la religión. Aceptó casarnos, actuando como imán. Sin duda fue el primer matrimonio de ese estilo en un lugar así. Nos comprometimos a vivir juntos, animados por la esperanza de salir de esa cárcel. Dos meses después de nuestra boda, estalló una disputa entre los traficantes. Entendimos que algunos de nosotros serían llevados a otra parte. Vinieron otros traficantes y decidieron llevarnos a la fuerza. Nos hicieron salir y nos separaron en dos grupos. Traté de hablar con ellos, pero me golpearon con un objeto de hierro. Fui incapaz de moverme mientras los veía llevarse uno de los grupos en dos vehículos. Mi mujer estaba con ellos. Quedé inconsciente. El primer vehículo se volcó saliendo del lugar. El segundo, en el que estaba mi mujer, llegó a Beni Ulid, en el norte. Ella estuvo ahí unos meses hasta que decidieron llevarla a la costa. Le pidieron $10,000. Ella solo pagó $2,000, pero a veces también llevaban a personas que no habían pagado el total que les habían pedido. En la ruta que llevaba hacia la costa, el conductor perdió el control. Hubo 2 muertos. Ella sobrevivió junto con otros 25 migrantes. Fueron llevados a un hospital en Beni Ulid. Un periodista libio quiso saber más sobre las circunstancias del accidente, pero los hombres armados se lo impidieron. Muhammad supo todos estos detalles mucho tiempo después. Verán qué le pasó a Amina y cómo se enteró Muhammad de su historia. Los traficantes no respetan el matrimonio ni la dignidad humana. Los traficantes ignoran el derecho o la dignidad. No respetan el amor, ni el matrimonio, ni cualquier otra relación humana. Verán que el secuestro de estos migrantes también lleva a la explotación de sus cuerpos. Los migrantes que no murieron fueron llevados a una habitación.
La puerta estaba cerrada con llave y era vigilada. Amina estaba con otras 7 personas en ese hospital inquietante y extraño. Algunos hombres vestían uniforme de seguridad y llevaban ahí a los migrantes para encerrarlos y revenderlos. Llevaron a Amina a una habitación donde se quedó sola. Entró en pánico porque parecía una sala de operaciones. Sintió que en ese hospital pasaba algo anormal. Abrió la puerta y huyó. Fue entonces cuando vio al periodista libio, al que anteriormente los hombres armados le habían impedido ver a los migrantes. Él había insistido en quedarse en el hospital porque una niña, cuya madre había muerto en el accidente, le dijo que ahí pasaba algo raro. Amina habló con él en el baño, porque esa era la única manera. Le dijo que algunos migrantes desaparecían y que la situación era aterradora. El periodista creyó y contactó a las fuerzas de seguridad que trabajaban con las Naciones Unidas. De inmediato llegaron nuevos hombres armados, pero los que estaban antes habían desaparecido. Encontraron una niña a la que le habían sacado un riñón, lo que justificó después los temores de Amina. Cada segundo que pasa aumenta la amenaza de muerte que pesa sobre Amina. La pérdida de Amina era la principal motivación de Muhammad, y eso lo llevó a tomar la decisión de rechazar la servitud y los abusos cometidos por los traficantes. Fue una decisión irreversible. Sentía que entre más pasaba el tiempo, mayor era el peligro que acechaba a Amina. Tenía que actuar. Durante ese tiempo a nosotros nos llevaron a otro lugar. Era una granja cerca de Tazirbú. Había una casa para los traficantes y un almacén grande para nosotros. El almacén estaba rodeado por un muro. Los autos entraban al patio por un portón. El comportamiento de los traficantes era aún más cruel. Torturaban a las personas con electricidad. Se llevaban a las mujeres por la fuerza durante la noche y las volvían a traer por la mañana. Una de ellas murió unas horas después de su regreso entre nosotros. Estuve ahí varios meses y traté de obtener información sobre mi mujer. ¿Seguía viva? ¿Podía salir para encontrarla? Empecé a pensar en un plan de escape. Hablé con otros migrantes. Algunos de ellos tenían mucho miedo. Me designaron como líder por mis tomas de posición y por mi edad. Siempre trataba de defender a las niñas a las que acosaban y torturaban. Me respetaban. El plan de escape era bastante sencillo, como podrían ver. Pensé en todos los detalles, como por ejemplo qué día hacerlo. Contamos la cantidad de traficantes que venían a vernos habitualmente. Siempre eran entre 3 y 7. Íbamos a cruzar el punto de no retorno. Decidimos poner en marcha nuestro plan el viernes 26 de enero de 2018, porque ese día habría muchos habitantes en la mezquita para el rezo colectivo. Esa era nuestra mejor protección contra los hombres armados. Les dije que los fieles nos iban a ayudar. Le temíamos sobre todo a los hombres que llevaban uniformes de la policía o del ejército, porque trabajaban con los traficantes. Sé que eran cómplices. El supervisor del almacén donde nosotros estábamos vestía un uniforme. Esperamos el momento de la comida para actuar. Incluso aunque fueran más de 3, incluso aunque estuvieran armados, nosotros éramos muchos más. Muhammad es joven, es estudiante de informática, no tiene ninguna experiencia en combate o en confrontación. A pesar de su corta edad, Muhammad elaboró y ejecutó un plan contra los traficantes para él y los demás. Era un estudiante, un civil pacífico, pero su plan lo convirtió en el líder del grupo. Utilizó el efecto sorpresa contra los traficantes. Se puso de acuerdo con los demás y todos lo siguieron. Simulé que les iba a hablar, seguido por otros 10 amigos. Los atamos,
También había otros afuera. Trataron de detenernos, los golpeamos, también los atamos y salimos por el portón grande. Éramos más de 90. Caminamos por el desierto más o menos durante 1 hora. Los más fuertes entre nosotros llevaban a los más débiles. Había una docena de enfermos, 2 de ellos murieron. Llegamos a Tasirbu. Las personas de la mezquita se quedaron muy sorprendidas cuando nos vieron. Parecíamos muertos vivientes. Nos hicieron muchas preguntas, nos tomaron fotos, llegó la policía. Nos quedamos ahí 4 días, después nos llevaron a la ciudad de Al-Kufrah, que tiene un aeropuerto. Con ayuda del alcalde y algunas personas, estuvimos en un refugio durante unos 2 meses. La policía nos trató con respeto. El director del refugio nos apoyó y nos envió bajo protección militar a Trípoli, donde está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En este punto de la historia, Muhammad aún no sabe nada de Amina. Ninguno de los dos sabía qué había pasado con el otro. A pesar de eso, Amina nunca perdió la esperanza. Se negó a irse de Libia sin su marido. Cuando llegó al centro de las Naciones Unidas, contó lo que le había pasado y dijo que no se iría sin él. Sabía que estaba vivo y lo esperaría. Llegué a un edificio y me puse en una fila de espera. Mi mujer estaba ahí. Me vio, corrió hacia mí. Un soldado la detuvo. Ella le dijo que quería ver a su amor, a su esposo. Ellos no le creyeron. Empezó a gritar mi nombre. Yo le rogué a un soldado que me dejara verla. Finalmente nos creyeron. Ambos pensábamos que el otro había muerto. Nuestra alegría fue indescriptible. Cuando Muhammad llegó al centro de las Naciones Unidas, se sorprendió al ver que sabían casi todo sobre él. Amina les había contado toda la historia. Aunque tenían tan solo 20 años, actuó con inteligencia instintiva. No lo pensó demasiado. Intervino con lucidez para proteger su vida y la de Muhammad. En noviembre de 2018 nos llevaron a Níger, donde había una misión de la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas. A pesar de su corta edad, Muhammad y Amina parecen mayores por lo que vivieron desde que se fueron de su país hasta que llegaron a Libia y por todo lo que ocurrió después. Hoy en día su historia en común continúa.
Después de ver este documental, damos pase a la discusión sobre el tema central y comienzo dando un tema como punto de inicio del debate. Europa registró en el 2022 unos 330.000 cruces ilegales a su territorio. Se trata del mayor número de entradas irregulares desde el año 2016. Casi la mitad tuvieron lugar a través de la llamada ruta de los Balcanes Occidentales, que va desde Grecia hasta Europa Central a través de países como Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Serbia. Pues para analizar este tema hemos invitado a Beatriz Escobar Cristiani. Ella es doctora en estudios de Asia y África, también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y también está con nosotros Silvia Perazzo. Ella es magíster en historia con especialización en África contemporánea. A las dos les doy la bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros y comienzo con Beatriz preguntándole, Beatriz, ¿qué balance puede hacer usted de las estrategias que han instaurado a lo largo de los últimos años para combatir justamente la migración irregular? ¿Han fallado o son exitosas? Pues desde luego es difícil hacer un balance, pero en general podemos observar que lejos de que hayan disminuido los flujos migratorios en los últimos años, han ido en aumento porque desde luego obedecen a causas profundas que muchas veces no se tienen en cuenta en las distintas políticas que se diseñan. Por lo tanto, es difícil atacar el tema de las migraciones si no se atacan al mismo tiempo las causas más profundas que las generan. Y el caso de Somalia sería paradigmático. Es difícil pensar que dejará de haber migraciones de somalíes hacia otras partes del mundo, cuando en realidad pues Somalia sabemos que es un escenario de conflictos de diverso tipo desde hace ya varias décadas, y entonces en tanto no se resuelva esta situación, pues es muy difícil realmente que se puedan cortar de pronto los flujos migratorios independientemente de los diferentes tipos de políticas que se diseñen para ello. Sí. Y Silvia, ¿cuál es su opinión? Primero le doy la bienvenida al programa y ¿cuál es su opinión sobre estas políticas instauradas? ¿Han fallado, están siendo exitosas o simplemente están tomando un poco más de tiempo para empezar a dar los resultados que están esperando los gobiernos que las han instaurado? Bueno, en realidad yo comparto la visión de Beatriz, porque en realidad no se trata si las políticas de los estados receptores son buenas o no. El problema es que los flujos migratorios van en aumento porque las causas profundas que motivan la migración siguen activas en el continente africano. Acá Beatriz nombró precisamente la crisis somalí. Yo le agregaría el otro tema que se muestra en el documental que acabamos de ver, que es la cuestión de Libia. Y tenemos ahí dos problemas muy, muy importantes, que es la crisis del Estado, ¿no? La desintegración de dos estados, uno que virtualmente no existe desde hace 30 años y otro que lleva 10 años de crisis, ¿no? Entonces, mientras eso no se solucione, las políticas migratorias que se puedan tomar del otro lado del Mediterráneo van a resultar siempre ineficaces, porque los flujos migratorios van a seguir existiendo, ¿no? De todas maneras, vale la pena también aclarar que la cuestión del Mediterráneo, el paso por el Mediterráneo, no es el único paso que usan aquellos afectados tanto por la crisis libia como por la crisis somalí. Y tal también como hemos visto en el documental, uno de los pasos más usados no es tratar de ir a Europa, sino es cruzar el Golfo de Adén y llegar al Medio Oriente, digamos, a Yemen, donde la situación es parecida a la que hemos visto en el documental. Silvia, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y quiero que profundicemos justamente en el escenario que están presentando estos países, particularmente Somalia, un país del Cuerno de África con muchísimos problemas internos y con una ausencia del Estado e incapacidad del Estado para hacer presencia en las diferentes regiones de ese país. Otro escenario muy distinto nos presenta Libia, que se quedó con un proceso de revolución en marcha, como en una pausa constante, que no ha llegado a su punto final. Profundicemos entre las dos. Quiero que ustedes armen el escenario de lo que se está viviendo en esos países. Comienzo con Silvia. Bueno, muy bien. En realidad, Somalia lleva una crisis que lleva más de 30 años, ¿no? Por ahí su punto de inicio podría ser el 1991, pero por ahí también podríamos ir a finales de la década del 70.
A partir de ese momento el Estado somalí implosionó, en un principio porque los clanes, que es la unidad, digamos, primaria de la sociedad somalí, esos clanes se armaron y pelearon entre sí por la búsqueda del poder. Desde ese momento en adelante, la crisis somalí sigue hasta hoy. Virtualmente hoy en día tenemos 3 regiones, digamos, distintas. O sea, Somalia está dividido en 3 regiones diferentes que obedecen a factores de poder distintos y a instituciones de poder diferentes. Una de ellas es Somaliland, que es virtualmente independiente. Otra es Puntland, que es semiautónoma. Y el resto, que es del centro y el sur del país, que es a donde se refiere el documental que hemos visto antes, en esa zona hay una parte que está tomada por milicias islámicas, que en este momento son las milicias Al-Shabaab, y que son las que persiguen muchas veces a gente que quiere escapar porque los necesitan dentro del territorio precisamente para pelear. Sí. Y el resto del territorio está en manos de un gobierno muy débil que no puede extender su autoridad por sobre todo el territorio. Y Beatriz, ¿qué podemos decir del caso libio? Que más allá del contexto político de esta, como mencionaba yo, de esta revolución que no ha terminado, que nunca tuvo un punto final, es el punto de partida del territorio africano para saltar directamente al territorio de la Unión Europea. La mayoría de las personas que intentan cruzar lo hacen hacia la isla italiana de Lampedusa o a Malta o al sur de Italia. Sí, efectivamente. No podemos separar el contexto político interno de Libia del hecho de que se haya convertido en uno de los pasos por excelencia por donde mucha población de origen africano intenta cruzar hacia Europa. Y en este caso, pues es muy importante considerar cómo a partir del derrocamiento y del asesinato de Gaddafi, pues el territorio se divide, un poco al estilo de Somalia, aunque siguiendo diferentes lógicas, pero el territorio queda dividido entre diversos grupos que van ejerciendo el control en alguna parte o en otra, pero no se puede establecer, no se ha podido establecer hasta el momento un gobierno fuerte que tenga el control de todo el territorio y por esta situación es, digamos, más fácil para todos estos grupos dedicados al tráfico de personas, tratar de ir pasando por los distintos territorios donde pueden establecer contacto o establecer alianzas con distintos grupos, ¿no? Sí. Esto, desde luego, sería mucho más difícil de realizarse si hubiera un gobierno nacional centralizado fuerte que, de cierta manera, impidiera esta difusión del poder entre distintas regiones. Beatriz, continúo con usted para que toquemos el tema central de este documental y es el tráfico de personas. Los protagonistas de esta historia fueron justamente víctimas de esta problemática, es lo que se narra allí en la historia. ¿Qué tanto ha hecho la comunidad internacional para evidenciar y dar a conocer esta práctica que tiene lugar no solamente en África, también en otros sectores de Asia y también del mismo continente americano a través del tapón del Darién, incluso hasta la frontera entre México y Estados Unidos? Pero la realidad africana es un poco más compleja precisamente por lo que usted dice, Beatriz, porque aquí en cierta forma esas ausencias de Estado permiten una complicidad de las autoridades en este negocio millonario del tráfico de personas hacia Europa. ¿Por qué no hay una mayor difusión de esta problemática? Desafortunadamente, algo que podemos observar es lo que sucede en muchos otros casos, con muchos otros temas que afectan a esta región, es un gran desinterés y una gran desinformación por la región, porque se le considera como una zona que de cierta manera está alejada, digamos, de los problemas internacionales, y entonces van apareciendo distintas situaciones de conflicto a las que no se les presta la debida atención en su momento y que van justamente generando toda esta serie de movimientos de personas, ¿no? También diversas situaciones económicas. Sabemos que algunos países africanos
enfrentan situaciones económicas difíciles y por lo tanto también esto genera muchas migraciones, pero digamos que no se atienden los problemas de origen y esto ha permitido o ha facilitado el constante flujo de personas a través de distintas rutas. En el caso de Libia, como lo señalaba hace un momento, pues es paradigmático porque es un lugar donde han estallado diversas situaciones que facilitan, que hacen más expedito poder llevar a las personas a través de estas rutas, pero los problemas no se originan solamente en Libia, sino que atienden al resto del continente. Y Silvia, ¿cuál es su opinión sobre este tema, sobre esta falta de visibilidad de esta problemática? Bueno, tal como decía Beatriz, muchas veces es una problemática a la que no se le presta la debida importancia, ¿no? En ambos escenarios, de una u otra forma, está presente Naciones Unidas, está presente la Unión Africana, sobre todo en el caso somalí. Sin embargo, no hay políticas activas respecto a, digamos, que permitan evitar este tipo de tráfico, ¿no? Tal como hemos podido ver en el documental, las personas que por ahí buscan un futuro mejor en Medio Oriente o buscan un futuro mejor cruzando en el Mediterráneo, digamos, son víctimas de estos traficantes y ahí sufren torturas, abusos, tráfico de órganos, que es otra cosa que también podemos vislumbrar dentro de este documental, y son problemáticas que más allá de tener varias resoluciones del Consejo de Seguridad, no hay una concreta de Estados africanos, sino en realidad de la comunidad internacional. Bueno, pues vamos a retomar ahora la conexión con Silvia para entender su punto de vista sobre esta falta de visibilidad internacional de esta problemática. Paso a preguntarle ahora a Beatriz sobre las estrategias que utiliza, por ejemplo, el continente europeo para hacer frente a esta problemática. Una de las medidas que han tomado es exteriorizar estas fronteras de la Unión Europea, es decir, pasarle el tema del control fronterizo a otro país que sea barrera para evitar que la gente llegue al territorio de la Unión Europea. Un caso es, por ejemplo, Marruecos, evitando que entre gente a España, o de Turquía hacia Grecia, solo por mencionar algunos. También está, por ejemplo, el caso de Serbia y de Bosnia-Herzegovina hacia países como Croacia, Austria o Hungría. ¿Y qué se puede decir de estas medidas, Beatriz? De simplemente tratar de mover un poco más la frontera en cuanto al término geográfico, pero no hay soluciones en los países desde donde se está originando la migración. Efectivamente, lo que vemos es justo eso, ¿no? No se busca como tal solucionar un problema, sino desde mi punto de vista, lo que se hace es justamente lo que usted está señalando, transferirlo o tratar de transferirlo a otras regiones donde no nos afecte. Pero, pues en última instancia, el tema de la migración termina por afectar, pues básicamente a todo el mundo, porque es algo que influye constantemente en diversas dinámicas, ¿no? Entonces, se ha probado a lo largo de la historia que tratar de cerrar las fronteras resulta ser poco efectivo, a menos de que se implementen políticas bastante pretorianas, pero en general los intentos por cerrar las fronteras a nivel internacional son generalmente poco efectivas, precisamente porque los humanos tenemos esta tendencia pues, a tratar de buscar nuestra sobrevivencia donde quiera que se dé, y esto lo convierte en un problema importante. Un caso extremo, digamos, sería, por ejemplo, el caso de Reino Unido con Ruanda, que ya tienen la propuesta de regresar a los migrantes hacia Ruanda, los que traten de llegar al Reino Unido, como una opción para tratar de solucionar el problema, pero nuevamente no es una solución, sino tratar de desplazarlo. Claro, ya vamos llegando al bloque final de este análisis de esta situación migratoria desde África hacia el continente europeo. Vamos entonces a analizar, Beatriz, allí en México, los puntos claves de esta problemática. ¿Qué puede seguir entonces para la Unión Europea con estas altas cifras de personas que están llegando a su territorio de manera irregular?
¿Va a ampliar entonces estas terceras fronteras? ¿Va a endurecer sus políticas migratorias? Porque también hay que decirlo, los países europeos necesitan mano de obra migrante. ¿Qué pueden hacer ahí? Efectivamente, los países europeos ya desde hace varios años han requerido justamente de la integración de fuerza de trabajo proveniente de otros países. Y desde mi punto de vista es un poco una política de doble moral, digamos. Por una parte, censurar la migración, pero al mismo tiempo aprovechar sus ventajas. ¿Qué se puede hacer? Pues ha habido muchas iniciativas por parte de diversas organizaciones, incluso de la sociedad civil europea, que han tratado de responder a las necesidades que plantea la migración, tratando de buscar una mejor forma de integrar a los grupos que llegan, que es una buena parte de lo que se requiere, porque efectivamente la llegada de estas grandes cantidades de personas a los países europeos supone retos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de la integración social, digamos. Entonces es algo que se tiene que atender y ha habido muchas, diversas iniciativas por parte de los propios europeos. Claro. Sería cuestión de que los gobiernos traten de sistematizar un poco más, de integrar estas diferentes iniciativas. Y Silvia, su opinión sobre qué puede hacer la Unión Europea para hacer frente a esta creciente llegada de personas que llegan al territorio europeo de manera ilegal, irregular. Bueno, en realidad lo primero sería, digamos, tener una política migratoria que no tenga que ver con el rechazo y la expulsión, ¿no? Sino que en realidad habría que diagramar una estrategia concertada de todos los estados de la Unión Europea, buscando una cooperación económica y social entre ellos de manera de poder, digamos, elaborar una red de contención. Y con ello después hablar, digamos, una vez que se los haya recibido y que se los haya, digamos, colocado en un lugar seguro, hablar con sus estados de origen para ver qué estrategias en conjunto y a partir de la cooperación internacional se pueden establecer para la seguridad de todos, digamos, ¿no? Sostengo también lo de la doble moral que escuchaba antes a Beatriz decir, que es verdad que por un lado les sirve como fuerza de trabajo y mano de obra barata, y por otro lado sufren todo tipo de discriminación en tanto, no solo para establecerse, sino también por una cuestión de documentación, y es eso lo que la comunidad internacional necesita encargarse, ¿no? El diálogo a partir de la cooperación y las instituciones internacionales, Unión Europea, la Unión Africana, Naciones Unidas, pueden elaborar para esos protocolos conjuntos que permitan no la expulsión, ¿no? Que terminen después siendo apátridas, sino que puedan encontrar un lugar, ¿no? donde establecerse y donde poder seguir su vida en paz, sobre todo si su estado de origen no se lo puede garantizar. Silvia, y muy puntual, ¿y qué hacer con los países que son origen de la migración? Caso Somalia, Libia, Nigeria, los países del África subsahariana que tienen tanta inestabilidad política. Bueno, eso es el punto clave de todo lo que hemos tenido en esta charla, ¿no? Si esos estados son incapaces de asegurar la seguridad de su población porque están en proceso de desintegración, ahí tienen que estar los organismos internacionales para ayudarlos, ¿no? Y para no ahondar y no profundizar en la división. Por ejemplo, lo que hemos visto en Libia de la comunidad internacional apoyando a las distintas partes, ¿no? Unos a los islamistas y otros a los militares, por ejemplo, Rusia de un lado, Turquía del otro, eso no ayuda, no colabora. Entonces eso sigue, digamos, provocando que se ahonden las causas de la migración. Y en el caso somalí, las Naciones Unidas con la Unión Africana necesitan una firme política para apoyar a las autoridades legales y de a poco ahí, digamos, ir solucionando una situación que es mucho más dramática, porque no es únicamente el tema de la desintegración estatal, también está la cuestión de la sequía, de la pobreza extrema, ¿no? De la falta general de recursos, que eso sale a partir de la ayuda y de la colaboración de la sociedad internacional. Pues a Silvia y a Beatriz les agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy en Reporteros, el documental. Gracias a ustedes también por la sintonía. Pueden seguir en compañía de France 24. Sigan con nuestra programación.